Muy buenos días, hermanos y hermanas. En este momento vamos a seguir con nuestro estudio de los misterios de Dios del Antiguo Testamento de la Biblia. Hemos hablado de dos de estos misterios todavía y acordamos que un misterio es una verdad en el Nuevo Testamento que es plenamente explicado por el Señor, pero fue dado en forma de pista, de semilla escondida en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo fue esto. Entonces, el misterio ya no es misterioso. Fue una verdad anteriormente no entendida, pero ya es plenamente entendida por la venida del Espíritu Santo y las explicaciones de nuestro Señor Jesús. Hemos hablado del misterio de la encarnación. En 1 Timoteo 3:16 dice, y indiscutablemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando Dios fue manifestado en carne, el nacimiento de Jesús de Nazaret, ese fue un misterio. En el Antiguo Testamento el Señor había dado unas pistas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor dijo a Satanás cuando tentó a Eva y ella cayó en pecado, que Dios dijo a Satanás que la simiente de la mujer iba a destruir, herir la simiente de Satanás. Pero no explicó cómo sería. Eso sucedió 6,000 años después en el Calvario, pero en Génesis no se lo explicó. También el profeta Isaías dijo como 3,000-4,000 años después de eso, que una virgen iba a concebir y dar a luz un niño, y su nombre sería Emmanuel. Pero tampoco Isaías explicó cómo una virgen podría concebir y dar a luz. Una pista nomás de ese misterio de la encarnación. Y también Miqueas dijo que el niño nacería en Belén. Belén era un pueblo agrícola cerca de Jerusalén, pero María y José no vivieron en Belén, vivieron al norte, muy lejos, en el pueblo de Nazaret, un pueblo de muy mala fama por sus inhabitantes, pero de ese pueblo salió la Virgen y José, y tuvieron que viajar al sur por el edicto de Augusto, el emperador romano, que no sabía nada de la Biblia ni de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, las pistas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. El segundo misterio de que hablamos fue el misterio del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo hablaba muchas veces por parábolas. Él contó algo que todo el mundo sabía, algo terrenal, pero había escondido en esa parábola una verdad celestial. Pero el Señor no les explicó eso a la gente. Le escuchaban centenares y miles de personas esas parábolas. Pero el Señor explicó el significado de la parábola solamente a sus discípulos, aparte en la casa. Entonces los discípulos pidieron al Señor explicarle el significado de la primera parábola. La primera palabra, como se acuerda, fue que el sembrador echa la semilla y una parte cae sobre el camino, otra parte en pedregales, otra parte entre maleza y otra parte en buena tierra. Y el Señor explicó que los 4 suelos son como nuestros corazones. Cada uno de nosotros representa una clase de suelo donde cae la palabra de Dios, la semilla de Dios.
y solamente en el suelo, el último, la buena tierra, brota y produce su fruto 30, 60 y 100%. El misterio del reino de los cielos. Cristo dijo que a la gente no fue dado a entender eso, pero a ustedes sí ha sido dado a entender el misterio del reino de Dios. Y a usted, hermano oyente, es como uno de esos suelos donde la palabra de Dios cae y produce su fruto o no. Entonces esperamos que caiga en buena tierra en tu corazón. Bueno, en esta mañana vamos a hablar del tercer misterio, que es la relación entre Cristo y su iglesia. Y vamos a leer de un gran pasaje del Nuevo Testamento de la carta de San Pablo a los Efesios, en capítulo 5 y también versículo 5, capítulo 5, versículo 21 a 33. Bueno, dice así, hermanos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, hermano. Entonces aquí en este pasaje Pablo presenta el misterio de relación entre Cristo y su iglesia, ilustrada por la relación entre el hombre del esposo y su esposa. ¿Y de dónde viene esta verdad? Como dijimos, un misterio del Nuevo Testamento comenzó en el Antiguo Testamento, en una forma escondida. Y Pablo dice de esta relación entre hombre y mujer que grande es este misterio. Es muy grande la relación entre el esposo y la esposa. Entonces, ¿de dónde viene esta verdad? Vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo de Génesis, y leer desde el capítulo 1 y los versículos 26 a 28. En 6 días Dios hizo todo: luz, agua, tierra, aves, bestias, peces. En 6 días hizo todo. Pero el último día, el sexto día, hizo lo mejor de su creación, hizo el hombre y la mujer. Entonces el hermano va a leer Génesis 1, 26 a 28, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, muy interesante el sexto día de la creación. Dios hizo al hombre, dice, a su imagen. Dios había hecho las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Los bendijo también y los dijo: multiplicad, fructificad y multiplicaos. Y todas las especies de las aves del cielo, de las bestias del campo, de los peces del mar, se multiplicaron según su género, según su manera. Pero ninguno de ellos fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo se multiplican las aves? El macho llega a la hembra pone sus huevos, y después de unos días el pollito sale de la cáscara del huevo y busca, ¿qué? Las hormigas de la tierra, ¿cierto? Las bestias del campo. Las bestias del campo también se multiplican. Otra vez, el macho monta a la hembra y también se concibe la hembra. Después de unas semanas o meses, según el animal, nace la criatura y busca de enseguida la teta de la mamá, ¿cierto? Es instinto. Ese es el mano de Dios. Los peces del mar. La hembra echa sus huevos en un rinconcito del mar, y llega el macho y echa sus semillas sobre ellos, y también hay vida, y los peces también comienzan a dar y buscar su comida. Pero ninguno de esos tres reinos de animales, aves, bestias o peces, reflejan la imagen de Dios. Solo el hombre y la mujer, cuando se unan sexualmente, se unen cara a cara, y su unión es expresión de amor, de sentimientos. Y el niño que nace de esa unión es criado por los dos. Por eso es tan importante que la unión de hombre y mujer así refleja la imagen de Dios. Hay tres aspectos o atributos principales de la imagen de Dios. Dios es santo, ¿cierto? Dios es justo y Dios es amor. Esos tres atributos principales de Dios deben ser reflejados en el hombre y la mujer. Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen, conforme a su semejanza, de santidad, de justicia y de amor. Desgraciadamente, por el pecado hemos perdido esas imágenes en su grandeza y pureza. Pero Dios se mantiene santo, tres veces santo, 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 cantan los ángeles alrededor del trono de Dios. Dios es santo en sí mismo, es puro. La tentación o pecado no puede dañar la imagen de Dios. Dios es justo, es correcto en su trato con su creación, con nosotros. Y Dios es amor. Su naturaleza es amor y nunca deje de ser amor para con nosotros. Así San Juan escribió ese gran versículo en su libro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Entonces, Dios bendijo a su creación, bendijo a Adán y Eva, le dijo multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Y ellos en su amor el uno con el otro, en su santidad y justicia amor, deben reflejar la imagen de Dios. Pero entró el pecado. Vamos al segundo capítulo de Génesis, porque el segundo capítulo de Génesis es la narración en detalle como Dios hizo la mujer. Entonces, vamos a capítulo 2, versículo 18 al versículo 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esta es ahora huesos de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gracias, hermano. Hermanos, amigos, nosotros creemos que estos dos capítulos de Génesis y todo lo demás de la Biblia es palabra de Dios. Es una revelación que Dios hizo al principio en su creación. Y en este capítulo 2 de Génesis, el Señor nos da una relación detallada de la creación de la mujer. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, ¿no? Pero Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. ¿Y a qué sirven las costillas? Tenemos costillas por ambos lados, ¿cierto? ¿De qué sirven las costillas? Las costillas protejan el corazón. Y Dios hizo a la mujer para proteger al hombre. Y Dios hizo la esposa para proteger al esposo de mucha tentación y pecado. Y cuando el Señor nos da una esposa, ella nos sirve de mucha protección en este mundo pecador. No tomó un hueso del pie para que Adán la pisaba, ni tomó el hueso de la cabeza para que ella le domine a él, sino que tomó una costilla. Y sobre esa costilla edificó Dios la mujer. Y cuando Adán vio a la mujer que Dios le presentó después de la operación, ¿qué dijo? ¡Wow! No, ¿qué dijo? Esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamado varona, porque del varón fue sacado. Yo no sé cómo Adán supo eso, si Dios le mostró un video después, pero Adán supo que era creada de su hueso, de su carne. Entonces, también de este pasaje de Génesis capítulo 2, que es una pista, como dijimos,
es una pista de una verdad que sería revelada 6,000 años después por el apóstol Pablo. Es una pista de un misterio, de una verdad que Dios tenía en mente cuando hizo a Adán y Eva en la creación. Dios tenía en mente que algún día, muchos años después, la relación entre Adán y Eva iba a representar la relación entre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su iglesia. Y hay dos pasajes que Pablo toma de esta historia de Génesis 2. Primero, Adán dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y en Efesios 5, que dice de la iglesia, que la iglesia es como hueso de sus huesos y carne de su carne. Nosotros, la iglesia de Cristo que hemos creído en el Señor, nosotros en un sentido fuimos creados del costado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió en el Calvario, después de entregar su espíritu a su Padre, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, el soldado romano metió su lanza en el corazón de Cristo y salió de ese corazón sangre y agua. La sangre que nos perdona de nuestros pecados, el agua que nos limpia de nuestra maldad. Eso fue escondido. Eso no fue explicado en Génesis 2, ¿no? Eso fue escondido en la creación de Adán y Eva. Y también dijo en Efesios 5, que por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y es el principio que cuando la pareja se casa, entonces deja a sus padres y forma su propio hogar. Porque Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Podría haber dicho también, no es bueno que la mujer esté sola, porque en el capítulo 3, el siguiente capítulo, Satanás, que había observado toda la creación de Dios, está determinado de dañar todo. Y cuando Eva estaba a solas, no sabemos dónde estaba Adán, pero cuando encontró a Eva sola, le tentó, le engañó y cayó en desobediencia y pecado, y le dio a Adán más tarde. Adán también comió del fruto prohibido, y los dos desde este momento comenzaron a morir. En el día que de eso comiese, morirás. Desgraciadamente, Satanás determinó dañar la creación. Hay un dicho, Dios hizo la creación y descansó. Dios hizo el hombre y descansó. Y Dios hizo la mujer y desde entonces ni el hombre ni Dios ha descansado. Ay, por la desobediencia de la mujer de Eva. También por la desobediencia de Adán, en acompañarle en su desobediencia, el pecado entró en el mundo por un solo hombre. Y con el pecado, la muerte. Bueno, vamos a volver otra vez al libro de Efesios. Capítulo 3 de Efesios, los primeros 9 versículos, Pablo explica esta verdad del misterio de Cristo y la iglesia. Acuérdese que su misterio fue algo escondido en el Antiguo Testamento, pero plenamente revelado con el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, hablando en este libro de Efesios
se menciona la palabra misterio 7 veces. Y en este capítulo 3, versículos 1 a 9, Pablo explica lo que es un misterio principalmente entre Cristo y su iglesia. Hermano, por favor. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Gracias. Sí, Pablo lo hace muy claro que este misterio fue escondido antes siglos, pero ahora es manifestado por la venida del Espíritu Santo. Y él, habiendo sido un gran enemigo de la iglesia de Cristo, estaba determinado Saulo de Tarso, porque así fue su nombre antes que fuese llamado Pablo. Saulo de Tarso era un fariseo, un religioso, inteligente, y estaba determinado a aniquilar la iglesia de Jesucristo. Iba de sinagoga a sinagoga, de casa en casa, llevando creyentes hombres y mujeres a la cárcel y algunos hasta la muerte. Y en su rabia contra Cristo y la iglesia iba lejos a la ciudad de Damasco, capital de Siria, que todavía existe en el Medio Oriente, determinado de entrar en la sinagoga de los judíos y también arrastrar creyentes en Cristo a Jerusalén hasta la cárcel y hasta la muerte. Pero antes de llegar a las puertas de Damasco, Jesús mismo le paró. Resplandeció una luz alrededor de ellos más grande que el sol al mediodía. Saulo cayó de su caballo a tierra, escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese momento, Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol a los gentiles. Estaba ciego por 3 días. Ananías, un discípulo en Damasco, llegó. También puso sus manos sobre él, se restauró la vista. Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús y de este momento comenzó a enseñar que Jesús en verdad era el gran Mesías, Rey de Israel y Salvador del mundo. Y desde entonces Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, predicaba a Cristo hasta el día que fue decapitado por el hacha romano en Roma y ganó a muchos gentiles de otras ciudades y naciones al Señor. Entonces a Pablo fue encomendado la administración de la gracia de Dios.
Él comprendió lo que es la palabra gracia. El favor, la bendición de Dios no merecido. La soberana salvación de Cristo a un hombre que era enemigo de Cristo Jesús. Entonces a él fue administrado la explicación de los misterios de Dios, especialmente el misterio de la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces vamos a volver al capítulo 5 de Efesios, a leer otra vez los versículos 21 a 24 acerca de las instrucciones de Pablo a las esposas, las casadas, que representan la iglesia de Cristo. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gracias. Entonces, con estos 3 versículos, Pablo da una instrucción a las casadas. Es muy importante que la pareja esté casados. Hay tantas parejas que viven sin casarse. Si viven así en amores libres, no tienen responsabilidad cívica y tampoco reflejan la verdad del misterio que Dios tenía en mente cuando hizo el primer hombre y mujer. Cuando hizo Adán y Eva, tenía en mente que la mujer, la esposa, sería sujeta a su esposo. El problema en Edén era que Eva no fue sujeta. No consultó a su esposo con la tentación de Satanás. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si Eva hubiera dicho a Satanás: momentico, tengo que consultar eso con mi esposo Adán? No lo hizo. No estaba sujeta a su esposo ni a Dios. Entonces creó la mentira de Satanás que no iba a morir, sino que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ella dice en Timoteo, creo